Buenas tardes. Ahora sí, estamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos en Radio Touch TV para todo el país en esta hora en Touch, un día lunes 18 de octubre, a 2 años de lo que fue el estallido social, en donde vamos a aprovechar de compartir. Tenemos dos invitados en el día de hoy. Tenemos un candidato a Core y después viene un candidato a senador que es don Gonzalo Marner. Así que junto a Maxi Preto en los controles, primero partimos con nuestro candidato a Core, don Edson de Toni. Un gusto tenerte en esta hora en Touch. De fondo ahí con la Plaza Italia, Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, cada uno le pone en la libertad un nombre que estime conveniente. Un gusto tenerte acá. Un gusto, Alejandro. Feliz 18 de octubre. Bueno, vamos a conversar de diferentes temas. Les recordamos que Dominga es nuestros auspiciadores de este programa para que entremos desde ya y de lleno ahí a la cancha. Mira, vamos por eso. De ahí vamos a conversar sobre tu candidatura. Feliz 18. Hay gente que no está tan feliz, sobre todo gente que vendía por ahí. Y que perdió su negocio. Hay otra gente que encuentra que el despertar sobre un tema. Me gustaría tu opinión. Tú eres miembro del RD, entonces me encantaría escuchar tu opinión con respecto a lo que es el estallido. Ya 2 años, ¿qué hemos avanzado y qué cosas nos hemos estancado? La pregunta más importante del día de hoy, yo creo que es uno de los días más importantes de la historia de Chile. Por supuesto, siempre son procesos dolorosos los procesos históricos, y para nosotros fue duro darnos cuenta que durante 30 años habían abusado del pueblo chileno. Entonces, el despertar de este peso de la noche del pueblo chileno en que estaba atrapado en ese abuso y dijo basta, es ciertamente uno de los días más felices de nuestra historia, sin perjuicio de los dolores que eso acarrea. Con respecto a esos dolores, porque hay dolores de todos lados, están los dolores de la gente que ha luchado, también hay dolores de las mentiras de todos lados. Uno lo mira así, tengo mucho más edad que tú, desde la época de lo que fue el plebiscito del 88, entonces uno lo va viendo donde hay dolores de todos lados, porque las mentiras han venido de ambas partes, no solo de una parte, han venido de ambas partes, unas más graves que otras, las podemos ir tipificando. El tema es cómo se reconstruye de acá para adelante el creer, porque es un tema bien complejo. Tú que de candidato a Core, ¿cómo creemos? Hay que creer para creer, como decía el hito fundacional de mi partido político. Nosotros éramos personas que también estábamos muy decepcionados de la política, no creíamos en ninguno de los partidos del duopolio, en ninguna de sus promesas, y la única manera de poder creer, de tener una esperanza, es haciéndola uno. No hay otra manera. Y en el hacer, en ese quehacer, uno se encuentra con lo difícil que es, con las dificultades que hay. Nosotros somos un partido que tenemos dolores propios. Grandes compañeros han partido de nuestro partido. Y esa es la única manera. El pueblo chileno, yo creo que hizo lo mismo. En algún momento dejó de confiar en las promesas, dejó de confiar en las mentiras que les mostraban los medios de comunicación, dejó de creer en este mito de que tenían lo que merecían. Y un día decidieron movilizarse. Inapelablemente se movilizaron y lo hicieron de modo espontáneo. No le preguntaron a ningún partido, no le preguntaron en ningún liderazgo. Fue únicamente el pueblo, aquellos que no tenían una autoridad, aquellos que no tenían privilegios, los que dijeron basta, este es el momento en que nosotros mostramos nuestra magnitud política. Y así lo hicieron. Y hoy, 2 años después, estamos viviendo un proceso de constituyente muy ordenado. Diría en tiempo récord han logrado los reglamentos y va muy bien aspectado. Creo que hay mucha esperanza en ese quehacer del proceso constituyente actualmente. Candidato a Core por Pudahuel, Quilicura, Renca, Conchalí, Huechuraba. Antes de ayer, me tocó por tema de otro trabajo, que es el tema del fútbol, ir a unos partidos en Viña del Mar y el domingo en la mañana hacia Las Condes. Por lo tanto, tú vas cruzando toda la capital. Cuesta mucho encontrar áreas verdes en estas comunas. Un arbolito que te genere un pasto donde tú puedas correr, da un tema de tristeza muy fuerte. Mientras más feo mejor, incluso dicen algunos, para ver si lo podemos arreglar. Entonces, bajo ese punto de vista, cuesta convencer, sobre todo en un cargo donde en los últimos años no ha sido muy bien evaluado. De hecho, le mando un saludo a una Core, Nelly Santander, que todavía no me responde el teléfono del año pasado de una petición, así que saludos, Nelly, a ver si va a pedir el voto de nuevo. ¿Cómo podemos lograr eso? Curiosamente, esto se replica, estos abusos de los últimos 30 años se replican en todo lugar, en toda institución, y el Core no está exento de ello.
Yo soy un convencido de que todos esos abusos parten en la corrupción, y en el CORE hay una cosa muy curiosa. El CORE distribuye recursos tanto a organizaciones sociales como las del fútbol con el fondo del 6%, pero también el grueso se redistribuye en proyectos de municipalidades. Y ocurre muchas veces que algunos CORES están contratados por las municipalidades, a quienes les reparten recursos, y eso suena a corrupción. O genera la sospecha de que cuál es el servicio que están realmente prestando los CORES, si son quienes efectivamente le distribuyen recursos a esos municipios. Y eso explicaría, a mi entender, que algunos municipios reciban tanto y otros tan poco, que algunas organizaciones sociales reciban tanto y otras tan poco, y por qué hay denuncias como las que hizo la CORE, que estimo mucho, la María Antonieta Sá, que tiene un gran historial, que dijo, que denunció de que había una suerte de repartija entre los CORES. Lo denunció el año 2018, si mal no recuerdo. Así es. Dentro de eso cambió el sistema de cómo operar el tema del CORE, porque resulta que antes con el intendente, ahora el gobernador, desconozco qué función tiene dentro de los proyectos el futuro del delegado presidencial. ¿Cuál va a ser el sistema con respecto al cargo en el caso de que tú ganes? Hay dos grandes cambios. Uno es el que decías tú. Cambió ahora, el gobernador es una entidad política con significación propia, con representación popular propia, y eso va a generar algún cambio en las dinámicas que se generan dentro del CORE. Eso es una cosa importante. La otra es que cambió la ley, y esa ley ahora ya establece que se debe justificar en algún sentido, conforme a tablas de incidencia, cómo se distribuyen los recursos y conforme a un plan estratégico. Eso no se respetó, fue parte de las denuncias que se hicieron por las diputadas, las consejeras regionales de mi partido Revolución Democrática, de que no había una falta de transparencia en la distribución de los fondos del 6%. Y ahora, como te decía, con la elección de Orrego, se genera que Orrego quiere actualizar tanto el plan de desarrollo, de desarrollo estratégico de la región metropolitana, como el plan regulador metropolitano de Santiago. Entonces se genera esta gran nueva oportunidad de actualizar las dinámicas con que se distribuyen los recursos y ceñirse a la ley que incorpora criterios de justicia y racionalidad técnica. Claro, porque si el proyecto universalmente es el mismo valor para alguien que va a postular en una comuna que tiene muchos ingresos, por ejemplo, pongamos el caso de Las Condes, entonces, y esa comuna logra ganar versus otra comuna que no tiene tanto ingresos, vamos a poner, no sé, Estación Central, por un ejemplo, Cachuraba. Entonces, bajo esa perspectiva, hay un nivel de injusticia tremenda. Ahora, dentro de eso te hago la siguiente pregunta: ¿cómo lograr que se transparente también quiénes son los postulantes de estos proyectos? Porque no es lo mismo una junta de vecinos que constantemente está haciendo actividades sociales, ya sea a lo mejor básquetbol femenino, y están constantemente ellos haciendo temas dentro de la población o de la villa, y resulta que viene otra organización que no ha hecho nada, postula, y como sabe postular los proyectos, no tiene historia para atrás, gana el proyecto y recién empieza a buscar gente para que venga. ¿Qué se hace en ese caso? Porque no se respeta la historia de quienes realmente están trabajando. Es tremendo lo que tú dices y es parte fundamental de nuestro programa. Hay un desnivel entre las capacidades técnicas de postulación, tanto no solo organizaciones sociales, sino tanto a nivel de municipios, o sea, de comunas. Y entonces tienes problemas como que la comuna de Pudahuel, de la que hablamos antes de partir, este año solo ha postulado como comuna a 6 proyectos del Fondo de Desarrollo Regional. 6 proyectos muy poco y no ha ganado uno solo como municipio. O sea, ni siquiera ha ganado, ni siquiera han logrado pasar la parte técnica. Entonces, parte del trabajo de los CORE que vamos a representar esas comunas es apoyar en esos procesos y ver dónde estamos fallando. ¿Por qué estamos no pasando primero la postulación técnica de los proyectos, por un lado? Eso es fundamental, y apoyarlos en esa postulación técnica, pero además, por ejemplo, podemos postular proyectos que no solo estén en la parte como de perfil o de planificación, sino derechamente postularlos en la etapa de ejecución, conseguirnos profesionales que puedan ayudarnos a postular de modo tal que se ahorren 2 años de postulación y los proyectos salgan más rápido. O sea, se puede hacer un trabajo de gestión que depende de los CORE, que es su rol finalmente, y que en definitiva repercute directamente en la calidad de vida y la salud mental de las personas. Dentro de eso va a haber un cambio, de acuerdo a lo que tú has visto, por las elecciones se ha avanzado algo de cómo va a ser el elemento de
el elemento directo de cómo yo puedo elegir un proyecto, porque muchas veces se daba que conversaban entre los cores también para ver a qué proyecto iban apoyando y de acuerdo al presupuesto personal que se le entregaba a cada core. ¿Eso se va a mantener o no se va a mantener? ¿Qué has sabido tú? Eso del presupuesto personal que se le asigna a cada core es más un acuerdo político que una regla. Lo que aspira o lo que aspiraba a Revolución Democrática, la bancada de core, y esta fue siempre su propuesta, es que hubiera una suerte como de repartición en base a criterios de justicia y no como asignar una cantidad de plata que eran 60 millones por core en los fondos del 6%. Exacto. Yo creo que eso está bien, que es hacia dónde tenemos que ir, pero también hay una cuestión, como decías tú, de criterio de merecimiento que no podemos obviar. Si tenemos una organización viva, social, que realiza actividades durante todo el año, que genera redes comunitarias, bueno, hay que premiarla de algún modo. Yo creo que eso hay que transparentarlo, como dices tú. Pero eso va a ser parte de una gestión. Y va a ser parte, espero, de la gestión del gobernador Orrego y, por supuesto, de quienes salgamos electos. Dentro de las comunas que vas, Pudahuel, Quilicura, Renca, Conchalí, Huechuraba, ¿algo especial por cuál elegiste ir por estas comunas? Hay una postergación importante en esas comunas que es relevante en términos de lo que yo creo que puedo hacer y lo que puedo aportar. Tengo grandes compañeros de partido en esas comunas, en todas. Tengo familiares, bueno, yo alguna vez, cuando mi mamá trabajaba por temporada, yo vivía cada cierta temporada en la casa de mi tío, que vive en Renca, mis tías vivían en Renca, y mi abuelo que vivía en Pudahuel en ese tiempo, en Calama se llamaba la calle. Entonces tenía algún arraigo con esas comunas, pero sobre todo yo lo elegí más como en términos de que pienso que estamos en un momento muy importante en nuestra historia, que hay que defender el proceso constituyente desde todos los espacios, y mi reflexión fue que donde más yo podía aportar, me sentía llamado. Y entonces pregunté dónde hacía falta. Yo quería hacer core. Nadie me dijo como, no me puse a disposición, por así decirlo. No, yo quería aportar. Y dentro de todo el análisis que podemos hacer, me di cuenta que era donde más podía aportar. Y por eso lo elegí. Antes de ir a ver ahí las comunas en las que están representando Edson y que pretende ser core, Complejo Mundos por Avenida Líbano 5001, Macul, cancha de pasto sintético, piscina, amplio estacionamiento para que puedan participar adultos, mujeres, hombres, todos, tercera edad, que también tienen talleres deportivos y un rato agradable. Complejo Mundos por Avenida Líbano 5001, el complejo de las escuelas de fútbol donde está el campeonato haciendo amigos con más de 3.000 niños. Edson, Pudahuel tiene grandes ferias, tienen ahí una en Teniente Cruz que es gigante, donde va mucha gente que a través del tiempo viene a ser su fuente laboral completa. Hay un tema de inmigración muy fuerte también en estas comunas. Entonces, ¿cómo logramos que el core pueda trabajar en conjunto con estos municipios? Porque muchas veces se da que van por aguas o caminos distintos y no hay mucha unión con respecto a lo que se quiere trabajar. Cosa que no debería ser importante el trabajar por la gente, porque el voto es para trabajar por la gente. Cosa que muchas veces no ocurre con nuestras autoridades, que no terminan trabajando por la gente. Entonces, ¿cómo logramos esa unión con los municipios? Lo que tú dices es fundamental. Un core que no se vincula con el municipio o tiene una mala relación con el alcalde o que trabaja para otros alcaldes que no son los de su circunscripción es un core perdido. Entonces yo creo que ahí tienes gran razón. ¿Cómo hacerlo? Como siempre se ha hecho en política, buscando acuerdos, buscando sensibilidades comunes y sobre todo teniendo organización, porque un acuerdo por arriba nunca va a favorecer la comuna. Y parte importante de esto es estar vinculado con ella. Nosotros en particular tenemos vinculación con diversas concejalías de esas 5 comunas. Tenemos una historia también de militancia en ellas y creo que va a ser fundamental la capacidad de diálogo que podamos tener. Sí, porque por ejemplo, ya hace unos días tuve ahí una información. Cuesta conversar mucho, un poco con el alcalde de La Vega de repente, en un sinnúmero de cosas. ¿Cómo ha sido ahí qué información tú tienes de eso? Lo que nos dicen en cada una de las ferias, puerta a puerta y banderazos que vamos, como estos semáforos, es que René de la Vega es un alcalde de puertas cerradas. Eso es lo que nos dicen y todos los vecinos están de acuerdo en lo mismo, las autoridades con las que he conversado me dicen lo mismo. Y entonces ahí queda la vía política. O sea,
hacer gestiones, hacer buenas gestiones, y cuando no resulta hay que buscar vías institucionales. Afortunadamente yo tengo algún conocimiento sobre cómo poder presionar una alcaldía que no está cumpliendo su labor por notable abandono de deberes, puede ser. Pero creo que antes de eso uno tiene que hablar con el alcalde, preguntar y entender qué está ocurriendo y ver dónde uno puede avanzar. Creo que la confrontación en este caso no nos sirve demasiado, pero hay que hacerlo. ¿Tu puente de unión para el desarrollo de esto va a ser a través de juntas de vecinos o entidades con personalidad jurídica? Ya sea clubes culturales, clubes deportivos, etcétera, ¿o vas directamente hacia la junta de vecinos? Yo creo que todos tienen que tener un espacio. Parte del trabajo del core es escuchar. Lo que más decepciona a la gente es que le van a pedir el voto en la calle y después nunca los escuchan. De pronto no les importa que les digan que no, eso es posible. Pero que no les escuchen, que no les abran la puerta, yo creo que es lo peor que uno puede hacer y contribuye al desprestigio de la política. Uno tiene que darse el tiempo y para eso fue electo. Entonces yo te diría, todos los que quieran van a tener al menos mi oreja a disposición. Dentro de eso, yo estaba viendo acá el tema con Quilicura, con Renca. La decisión de estos presupuestos es la tarea que quiere hacer Claudio Rego, que los destinen por comunas que estén más necesitadas. Eso fue lo que yo según entendí. Bajo esta perspectiva, ¿hay un índice o alguna idea de cuánto podría ser el presupuesto que se le destine? Porque esto debería ser básicamente segmentado para dónde van los distintos presupuestos. Por ahí va la idea, ¿cierto? Claro, el Consejo Regional reparte anualmente algo así como 1.700 millones de pesos en los municipios. Lo que ocurre ahora es que como se reparte en términos de, por un lado, mayor capacidad técnica para presentar proyectos que las comunas más pobres no tienen y nunca pasan esa barrera. Y por otro lado, entre las que tienen mayor influencia política, es decir, donde está concentrado mayor el poder, entonces se genera mayor concentración de poder en las comunas más grandes. Eso ha traído efectivamente una desigualdad en la distribución de recursos. Y justamente es lo que se quiere lograr ahora, cambiar esa lógica, cambiar esa dinámica y ejercer acciones afirmativas en razón de algunas comunas, las que más lo necesiten, como le dices tú. Creo que no hay otra manera y en términos de presupuesto no está decidido cuánto más se le va a asignar a las municipalidades o cuánto más se va a asignar en las tablas de índice. Eso es algo que se va a discutir justamente el próximo año. Sí, porque además hay que luchar ahí en ese orden contra lo urgente y lo importante, porque van dentro de un mismo pozo proyectos que van para seguridad, como proyectos para deporte. Entonces uno dice de repente, ¿qué es más importante con respecto a lo otro? Porque tú dices, no, yo me quiero juntar con una junta de vecinos y conseguir un proyecto que vaya para luminarias dentro de mi comuna, y yo quiero, no, es que yo lo quiero ocupar para una actividad de zumbatón para la gente de mi comuna y necesito hacer el deporte. ¿Cómo logramos estandarizar y poder ver cuáles son las prioridades ante esto? Porque al parecer todo es urgente y todo es importante. La falta de claridad en esa materia es tremenda y creo que tiene que ver justamente porque estamos cambiando de época. Lo que antes era una respuesta válida para nosotros, hoy no lo es. Y entonces la pregunta es, ¿vamos a gastarnos todo el presupuesto que tenemos para instalar cámaras de televigilancia y seguridad de modo preventivo o represivo? ¿O vamos a buscar otras maneras de generar seguridad en nuestras comunas, que es dándole ocupación y formas ocupacionales a la gente, de modo que no tenga la necesidad de delinquir o que esté protegida de otras maneras por la red comunitaria que se genera? Creo que esa es la diferencia, en este caso, que nos permitiría responder de un modo distinto y correcto y de acuerdo a los tiempos. Me quedan de vuelta eso que dijiste, el tema de las cámaras de seguridad como ente represivo. ¿Por qué? Porque la idea de vigilancia, o sea, la gente reacciona distinta y vive distinto. Esto es muy de psicología. ¿Ya? Uno actúa distinto según lo estén mirando o no. Y hay un tema con instalar cámaras de seguridad en todos lados que se genera, claro, por un lado hay un efecto como disuasivo de la delincuencia, pero por otro eso genera también un efecto en la misma comunidad, de sentirse permanentemente observada. Y la pregunta es si esas redes, esas cámaras de televigilancia permanentemente que aparecen arriba como un ojo de Sauron frente a las comunidades, genera problemas de asociatividad comunitaria. Ahí dentro de estas comunas uno lo que ve muchas veces, yo entiendo que los noticiarios muchas veces están dirigidos con respecto al tema y que hay diferentes tipos de delitos en nuestro país,
pero hay una sensación de inseguridad en estas comunas que tú vas a representar que es bastante potente, a través también de que hay bastante drogadicción, microtráfico. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿por qué uno tiene que estos recursos tener que postular a un buen vivir del ser humano? Porque en el fondo esto debería ser que el Estado estuviese entregando estos elementos de tranquilidad y lo otro ocuparlo para actividades que sean básicamente entretención y educación de la comunidad. Tienes toda la razón, es parte de las dinámicas en que del viejo Chile, por así decirlo, en que se entendía que la manera más eficiente de distribuir recursos era lanzando a competir a quienes estaban interesados. Por eso generaba estas dinámicas en que nos dimos cuenta que generaban ciertos abusos, como que se articulaban algunas comunas o algunos cores entre ellos y en perjuicio de los demás comunas. Eso yo creo que tiene que desaparecer efectivamente. No debiera tener que postular uno a ciertas cuestiones que son básicas. Por ejemplo, que tu comuna tenga en la PDI o Carabineros carros suficientes para realizar la labor policial es una cosa más o menos básica, ¿no? No habría que competir por eso, diría yo. Es un elemento importante. Ahora, con respecto a esto, ¿en los colegios pueden entrar dentro de la participación de los proyectos junto con el CORE como personalidades jurídicas o no? Muy buena pregunta. Yo entiendo que si constituyen organizaciones comunitarias funcionales, o sea, organizaciones funcionales, los colegios, sí pueden hacerlo. No, entiendo que no lo hacen directamente, pero tienen que constituir una entidad paralela. Edson, esto es una carrera que va a ser bastante potente. Me imagino que el financiamiento es re complicado porque las lucas cada vez cuestan más y convencer a la gente, aunque en el tiempo digital uno se las arregla. ¿Qué le dirías tú a la gente de Pudahuel, de Quilicura, Conchalí, con respecto a lo que tú pretendes hacer, Igual Churado? Gracias por la pregunta. Les diría que estamos en un momento importantísimo en nuestra historia, un momento en que tenemos que defender el proceso constituyente y instalar las lógicas de un nuevo Chile contra los abusos, contra el endeudamiento, contra la precarización de la vida desde todos los espacios. Y por eso llamaría a ayudarnos a todos quienes queremos que esto cambie, a arrasar en las elecciones, de modo tal que no nos puedan poner bloqueos, que es lo más complejo que podría pasar, que todo un gran proceso constituyente finalmente terminara bloqueado por cuestiones meramente como de triquiñuelas formales. Eso yo les diría, como que nos ayuden a ganar completamente, que sea enteramente nuestra responsabilidad, que sea el momento que se den la oportunidad de cambiar, porque nosotros queremos hacerlo. Hemos dedicado nuestra vida, nunca hemos gobernado antes, y esta va a ser nuestra prueba de fuego. Qué importante lo que dices desde el punto de vista de que la responsabilidad ahora viene después del estallido en votar, porque si no hay voto esto no cambia. ¿Eso preocupa o no? No, yo tengo la convicción y la esperanza de que ese abrazo que nos dimos hace 2 años en la Plaza de Dignidad va a terminar en estas elecciones de noviembre en una fiesta. Mira, la última, te digo. Primero que estás invitado, nosotros los jueves tenemos un panel político, así que te invito a los jueves acá, hay diferentes movimientos, todos los jueves a las 8, para que vengas a conversar y vayamos ahí dándole un sinnúmero de cosas y profundizar en lo que es el coro, porque de repente uno pasa de largo uno y se acuerdan cuando dicen para dónde distribuyen todos los dineros, etcétera, etcétera. Entonces eso es como muy, muy importante. Para lo que viene, para lo que es hoy día, para lo que vienen las elecciones presidenciales. Es fundamental, me imagino, para ti como hombre del Frente Amplio que gane Gabriel Boric. ¿Cómo ves tú en este momento la campaña presidencial ya en la tierra derecha para ver quién es presidente de nuestro país? Muy sólida. Creo que se ha producido esta situación en que todo ha quedado al descubierto. Parte de lo interesante de los momentos de crisis en la República es que todos los velos que tapaban, todos los relatos que escondían, todos los discursos que ocultaban ciertas cosas quedan al descubierto. Y cosas que antes hubieran pasado coladas, por así decirlo, como la corrupción, el aporte empresarial del candidato Sebastián Sichel, hoy nos parece obvio y nos parece indignante. Antes hubiera dicho, todos son iguales, en todas partes se cuece nada, y hoy en cambio decimos, no, esto no es aceptable. Edson, un agrado haberte tenido con nosotros. Estás invitado para los jueves, vamos a coordinar con Cristian y gracias por estar con nosotros. Me preguntan acá, ¿tú conocías la comunidad ecológica en Peñalolén también, no?
no la conozco como ciudadano, por así decirlo, no la conozco como de visita, la conozco solo por la pega que he hecho de abogado nomás. Ya, ahí me preguntan. He tenido que hacer un par de estudios. Dale. Un abrazo gigante y te damos las gracias por haber estado con nosotros hasta ahora en Tacho. Gracias, Edson. Ahí Alejandro. por acá el saludo. Ahí estaba Edson de Tony. Ahí nomás se puede sacar ahí lo. Acá estamos con naturalidad. Gracias por estar con nosotros. Así que invitados para el. Ahí vamos a coordinar con el Chiri, si le gusta ir en Chiri, el Cristian. Así que ahí vamos a estar conversando. Ahí mientras ellos van pasando, ahí pasen nomás con confianza. Ahí con confianza. Chao. Y vamos ahí a nuestro segundo bloque y después venimos ahí vamos a cortar, después vamos a estar en Tacho Fútbol. Tenemos un candidato a senador de invitado que va a estar acá con nosotros, que es don Gonzalo Marner, así que así como Edson, gran invitado. Nos van a hacer pasar ahora porque estamos con las medidas COVID, así que rellenamos ahí. Mientras tanto, ahí van a pasar y se van a sentar para que conversemos ahí como candidato a senador don Gonzalo Marner. Estaban llegando imágenes también de Plaza Italia, ahí ningún problema. Y acá va pasando, ahí venía, con un amigo que es Topito Caneo, que está como este Topito acá. Gonzalo, ¿cómo está? Pase por acá nomás, ahí cuando esté en la mica se lo puede sacar. Y una gran instalación. Topito, gracias por estar con nosotros ahí en vivo. Gonzalo, un gusto estar acá con nosotros. Y un saludo a mi amigo ahí, yo no puedo dejar pasar a mi amigo partner Gonzalo ahí a Topito Caneo. Te pido que te pongan los audífonos y te la puedes sacar ahí libremente. Ahí para empezar a conversar. Bueno, me siento honrado tenerlo acá. Pues hay día importante. Hace unos días atrás vi la película No. Siempre de repente me pongo a ver la película No. Y uno dice los procesos importantes. Recién estábamos con Edson de Tony, que es candidato a Core. Nos hablaba de un día importante para él en el día de hoy, que imagino para usted igual. Pero uno va para la historia para atrás y alguien que contó los votos, el proceso paralelo para el plebiscito del sí y el no. ¿En qué ha cambiado Chile? Porque de repente se dice el estallido de todo lo malo que ocurrió en los 30 años para atrás. A mí me choca un poco de repente porque pasaron muchas cosas para poder volver a votar. ¿Cómo lo veo hoy día siendo candidato a senador y en una nueva etapa? ¿En qué está Chile en estos momentos desde su punto de vista? Yo vengo llegando en este instante. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. El honor es mío en realidad estar acá. Y retomo el hilo diciendo que vengo llegando a la Plaza Italia. Tuve un buen rato. Y para mí fue reencontrarme 2 años después con la sensación, ¿no?, de que se está haciendo historia desde la calle. En el buen sentido de la palabra, de la gente movilizada. Mira, yo en mi vida, yo tengo 64 años y en mi vida hay 3 días fundamentales. El primero es el 11 de septiembre del 73, por supuesto. El 4 de septiembre del 70, te diría yo. Yo era niño y tenía 13 años, pero fue un momento muy, muy impresionante. El golpe del 11 de septiembre del 73, el 5 de octubre del 88 y efectivamente el 18 de octubre del año 2019, porque es un ciclo largo de la historia de Chile. Y yo creo que lo que está pasando ahora, es mi sensación personal, lo que está pasando ahora en la historia de Chile es que se cierra un ciclo. Se ha hablado mucho esto del nuevo ciclo, pero efectivamente es la recuperación de la soberanía popular que se expresa en lo que va a ocurrir con la Constitución. Todavía está la cosa ahí en la pelea, pero de aquí no queda nada. A julio próximo vamos a tener una nueva Constitución. Según la fecha establecida, esto significa que por ahí por agosto tendremos un plebiscito. Yo espero que también ese plebiscito incluya aquellas cosas en donde no haya acuerdo de 2/3. Y entonces el golpe de Estado que fue más allá de la masacre, de la destrucción de la democracia, fue sobre todo la recuperación del poder por parte de la oligarquía tradicional chilena. Fue la vuelta de mano de esa oligarquía que fue perdiendo el poder de 1920 en adelante, en sucesivos procesos, y eso se aceleró con la reforma agraria de Frei Montalva, con la nacionalización del cobre, el presidente Allende, la culminación de la reforma agraria, la conformación de un área de propiedad social. Todo lo que se vio en la película, que también, ya que estamos en los recuerdos, ¿verdad?, yo creo que impactó bastante a la gente más joven. Ver la película hasta la batalla de Chile, sobre todo ver los rostros de la gente, ver su dignidad, cómo se expresaba. Así que bueno, mira, yo estoy aquí en un ejercicio de acompañamiento a las nuevas generaciones en el tema de la elección senatorial, pero evidentemente para uno, finalmente, es un privilegio haber vivido todas estas etapas de la vida del país. Claro. El producto de mis otras pegas, que es trabajar con niños en fútbol y varias escuelas, uno va constantemente viendo a la gente.
Hay espacio, de repente uno ve que la inmediatez se ha vuelto una enfermedad muy fuerte en nuestro país. Y sobre todo también con la falta de análisis, como que el tener la razón a la fuerza muchas veces es más importante que cualquier otra cosa. Hay espacio de la gente joven para todo lo que viene de atrás, aceptar y escuchar en qué cosas se pueden ir mejorando, porque de repente pareciera que todo lo que fue para atrás, lo que creó el país, es absolutamente desechable y estuvo malo. Y es como que olvidarse de las cosas que han pasado, encuentro yo. Yo te encuentro racionalmente razón, pero no puedo menos que acordarme que yo también fui joven y yo también, tú también seguramente, también éramos muy críticos de lo que habían hecho las generaciones anteriores. Entonces eso a mí la verdad no me complica. Lo que me complica es cuando se rompe el diálogo. Cuando uno le dicen, no son 30 pesos, son 30 años, entonces inmediatamente digo, no, son 30 pesos y son 50 años. Exacto. Y así, entonces ahí se anuda, pero a ver cómo. Y entonces se anuda un diálogo. No es otra cosa que la transmisión intergeneracional. Pero que haya distintos puntos de vista, incluso que haya un rechazo a lo que nosotros hicimos, me parece, sería terrible que lo que hubiera fuera conformismo, fuera, ¿cómo decirlo?, resignación, que lo hubo por muchos años en Chile. Entonces a mí personalmente me encanta esta nueva generación, de alguna manera la que emerge del 2011 en adelante. Yo ya estaba fuera de la política, me hubiera encantado tener toda esa gente joven para hacer las cosas que quisimos hacer en la transición y que no pudimos, claro. Otras sí, y que fueron muy importantes. Dentro de eso uno ve atrás Plaza Italia, Plaza Dignidad, con todo lo que conlleva este tema. Se está viendo harta gente, Se ve bastante gente y que la idea es que termine de manera bonita, que no termine mal para los tiempos que estamos. ¿Cómo le decimos a la gente que crea? Porque en esto, yo se lo preguntaba recién a Edson, que crea, porque en estos momentos todo, tenemos una crisis. Yo, independiente del presidente que sea, no es amigo ahí de don Dominga, pero resulta que si uno va a estar, que nuestras autoridades no creer que lo que están haciendo es lo correcto, es una situación muy fuerte para nosotros como país y que se replica incluso en otros países de Sudamérica. Tener la credibilidad de la gente es difícil. De hecho, en las últimas votaciones no ha ido tanta gente. Yendo al puente atrás, que a usted le tocó hacer el proceso paralelo, el conteo del sí y el no. Entonces, la tarea, yo de repente no sé si la tarea es salir elegido o lograr que la gente vote. No, en mi caso la tarea es que la gente vote y que vote conscientemente respecto a lo que está en juego en el país, que más o menos traté de esbozar. Lo que está en juego en el país no es ni más ni menos que construir un futuro que no esté, por así decirlo, predeterminado. Usted nació en un cierto lugar, usted tiene una vida marcada. Nació en otro lugar, tiene una vida marcada en sentido contrario. Eso es lo que tenemos que cambiar, que mover. Este es un país que tiene muchas riquezas, que bien utilizadas, bien invertidas y con la energía de mujeres y hombres, tal como se... Por ejemplo, yo tengo un pequeño programa de radio ahí con un par de amistades, Oscar Menares, la Ana María Gamuri. Entonces, todos los domingos entrevistamos a algún convencional. Como son 155, se ven algunos poquitos por ahí en la tele, pero es bien impresionante este proceso. Y a mí me ha encantado conocer gente joven, impresionante, de energía, de trayectoria. Nadie llegó ahí si no es por un proceso de trabajo social, político, de energía, de querer creer en el país. Entonces eso yo lo veo con realmente mucho entusiasmo. Ahora, claro, el escepticismo de más o menos la mitad del país, y más o menos la mitad del país es la que no se pronuncia, que no vota. Incluso en el plebiscito de octubre recién pasado, ¿verdad? Que mal tenía que ver con justamente queremos una nueva constitución, cómo la hacemos, no se movilizó más de la mitad del país. Es cierto que estábamos en pandemia, pero es verdad, yo estoy saliendo todos los días a la calle, a las ferias, a los metros, y uno se encuentra con el escepticismo. No creo en los políticos, son todos iguales. Nadie le dice a uno, no sé si porque me conocen o me encontrarán pinta, a mí nadie me dice corrupto, por lo menos, porque eso sí que no se lo acepto a nadie. Que cada uno haga lo que quiera, participe en lo que quiera. Pero es que la política está un desastre. Entonces yo contesto por eso mismo que tenemos que mejorarla entre todos. Es un tema súper importante porque yo por eso le hacía la pregunta y decía el puente atrás para la gente que uno va olvidando como la historia del país, porque a la larga sin votar no hay cómo reflejar este cambio. No hay cómo reflejarlo. O sea, toda esta lucha que hubo en la calle, la gente que tuvo problemas, incluso la gente que perdió sus negocios y que se vio vista involucrada, consciente o inconscientemente del tema, si no hay voto es como desperdiciarlo. Por eso es que es importante a través de la Constitución.
Llevándolo directamente a la campaña suya como senador, ¿qué le gustaría en el caso que usted gane poder instaurar dentro de nuestro país? Porque ya uno le ha escuchado el tema de los recursos naturales de nuestro país, poder desarrollarlo, pero hay puntos importantes en los cuales quisiera usted ahondar, porque uno dice de repente, ¿qué hace el senador? Esto es como el lenguaje medio callejero. No, está bien. ¿Qué hace el senador, el que está viendo? ¿En qué me va a influir? ¿Educacionalmente yo voy a llegar a alguna parte? ¿Me va a mejorar? ¿Qué podemos esperar en el caso que usted sea elegido senador? Los cuerpos legislativos legislan, y en Chile, en una condición muy desmedrada respecto al Ejecutivo, que es el que tiene la iniciativa del gasto y la iniciativa de las políticas públicas. Entonces, es bastante explicable que hay una mala imagen de los parlamentarios. Se ve como que discuten, pelean y no hacen mucho, ¿no? Y el problema es que, si no, bueno, ¿quién hace las leyes? ¿No? ¿Una persona? ¿Una junta militar? ¿Quién hace las leyes? Y de eso se trató el 5 de octubre del 88. Después de 3 años de protestas, las protestas entre el 83 y el 86 son temas de hace 35, 40 años, pero para mucha gente, ahí murieron 600 personas luchando en la calle. Sí, es muy fuerte. Eso, yo no quiero hacer comparaciones absurdas, pero digamos pero que... es la verdad. Pero digamos que eso era una cosa un poquito No más te preguntaban nada. Era una cosa un poquito más contundente. De modo tal que lo que me parece aquí indispensable, primero que nada, apoyar la Convención Constitucional. La Constitución va a generar un nuevo marco, pero ese nuevo marco tiene que introducirse rápidamente en una serie de leyes. La primera de esas leyes tiene que incluir, mira lo que te voy a decir, hacer un parlamento unicameral, no Cámara de Diputados y Parlamento y Senado, perdón. Entonces te dirán, pues este calle está medio loco, está postulándose a una institución que quiere que termine. Sí, efectivamente, mire qué cosa más rara. Entonces yo me voy a empeñar para, seguramente es lo que va a acordar en marzo próximo, si soy elegido, junto con Karina Oliva, iríamos, ¿no es cierto?, entre marzo, tendríamos un cierto tiempo de ejercicio, pero yo estoy seguro que a la altura de agosto próximo, Chile se va a dotar de una asamblea unicameral, que no haya dos cámaras. Fíjate que elegir un senador por 8 años, mira qué cosa más absurda. ¿En qué club de fútbol se elige al presidente del club por 8 años? Ninguna parte. No sé si me entiendes. Son las cosas que hay que terminar con ellas. Luego, yo he dicho que los parlamentarios no ganen más de 10 veces el salario mínimo. Que haya un nexo, no con una cifra particular, sino con el salario mínimo. Para que siempre quienes están en la actividad política, yo soy profesor universitario, nunca me he ganado la vida en la política en todo caso, soy profesor en la Universidad de Santiago de Economía. Pero la idea es que hay una conexión para que nunca nadie se olvide de los que toman decisiones, que su remuneración está siendo pagada por todos los chilenos y que hay chilenos que ganan extremadamente poco, que hay ese vínculo. Esas son dos cosas que pueden aparecer como simbólicas, pero luego hay que ir a la cuestión, creo, principal. Aquí tenemos una reforma muy fuerte, muy rápida a las pensiones. Es un escándalo, es una vergüenza simplemente. A mí me da vergüenza porque yo tuve responsabilidad en el pasado, no logramos avanzar más. Y la situación de hoy día es simplemente insostenible. Para eso se necesita dinero, sin embargo. Entonces hay que hacer una reforma tributaria que elimine exenciones tributarias, que muchas de ellas son completamente injustificadas. Hay que cobrar una regalía minera, se le dice royalty, pero a mí me gusta hablar en castellano, así que le digo regalía minera. Y así, entonces, junto con los temas de salud, yo creo que pensiones, salud, sin perjuicio de un montón de otras necesidades sociales. Pero por lo menos esas dos yo me voy a abocar muy directamente a procurar hacerlas avanzar. Un senador y un diputado que va por diferentes áreas, pero engloba todo lo que es el país, indirectamente afecta a regiones. Por ejemplo, acá un invitado que siempre tenemos, el diputado Luis Rocaful, no, está acá con nosotros siempre. Y uno de las molestias de él es el centralismo, de toma de decisiones desde Santiago, donde siguen estando ya con un hospital. Y cómo se va a trabajar en el centralismo, porque yo de repente cuando escucho a los candidatos a cargos parlamentarios acá de la región metropolitana, sigue siendo de Santiago de Chile de repente, y cuando llegan después al poder, después tampoco hay una preocupación mucho por la integración de las regiones. Entonces, ¿cómo lo ve usted eso para poder trabajarlo y que se sientan? Porque a la larga, es cierto, usted lo vota a un distrito, pero a la larga las legislaciones son para todos nosotros como comunidad en nuestro país. Sí, a mí me tocó el privilegio en el gobierno del presidente Elwin de ser secretario de Desarrollo Regional y yo
creerlos, no yo como persona, pero el gobierno del que formaba parte, estaba yo a cargo del tema, y el Parlamento, naturalmente, creamos los gobiernos regionales, como primer paso. Ese primer paso se acompañó de la elección de los consejeros regionales, no hace tanto, y ahora la elección de los gobernadores. Y ahora falta el último paso, que es darle potestades que incluyan dinero, que incluyan, por supuesto, recursos propios, ¿verdad? Entonces ese proceso también va a estar ahí presente. A Luis Rocafort lo conozco. Cuando uno ha tenido el privilegio de participar en política y recorrer el país entero, entonces uno sabe y conoce. Claro, el peso es el 40% de la población, es el 50% de la economía, es el 70-80% del sistema financiero y es el 100% de la toma de decisiones políticas, lo que concentra Santiago. Descentralizar es ir contra la corriente. ¿Quiénes en Chile van contra la corriente cuando el dinero es el que manda? Entonces ese es mi mensaje. Aquí se va a poder descentralizar el día que no sigan incidiendo las grandes empresas mineras en la toma de decisiones, las grandes empresas forestales en la toma de decisiones, las grandes empresas pesqueras en las grandes decisiones. Y cuando los municipios y los gobiernos regionales tengan recursos propios, sobre todo para invertir, yo creo que ese es el punto decisivo. ¿Quién mejor sabe que la gente que habita en cada región en qué se necesita invertir? Hospitales, decías tú respecto a Arica, ¿no? Bueno, claro, y junto con eso, infraestructuras productivas, apoyo a las pymes, universidades, todo eso son tareas que, ¿quién mejor que la gente elegida por sus propios conciudadanas para llevar adelante esas tareas? Entonces, yo soy bien optimista. Mira, esto ha sido lento. La gente ha tendido a crear desesperanza, a decir, no, esta gente al final se acomoda para sí misma. Como yo mismo ya tengo una vida bastante construida, soy profesor universitario, me encanta lo que hago, si no soy elegido voy a volver feliz a lo que sigo haciendo. De hecho, yo sigo haciendo mis clases. Yo me levanto a las 8 de la mañana, 2 días a la semana, para hacer mis clases. De modo tal que créanme que no hay ningún interés personal involucrado. Pero sí el interés de transmitirle, de hacer posible para los hijos de uno y los nietos de uno un país mucho mejor. Y yo creo que vamos a dar un salto. A veces la cosa es lenta, no pasa mucho. Yo creo que este principio del siglo XXI en Chile ha sido frustrante, sobre todo para las nuevas generaciones. Pero desde el 19, hace 2 años, tenemos un acelerador. Estamos, la idea es que no sea meter el acelerador para darse vuelta en la primera curva, lógico. Bueno, por ahí, muy buena metáfora esa. Dentro de eso, dentro de la historia de Chile, los procesos políticos que usted ha estado, que es muy importante, y dentro de ese tema, de que también ahora está en una vereda distinta a la primera en la cual usted estuvo trabajando en el comando de Jadwe, si no me equivoco, ahora para las primarias, y en la pérdida con Boric. Y dentro de esa, que dentro de los debates presidenciales se le recuerda muchas veces a Boric quién va a gobernar, si va a gobernar él en caso de ganar o va a gobernar Jadwe. También viene un proceso que es bastante complicado desde mi punto de vista. He tenido la posibilidad de conversar con José Antonio Kast. Y es chocante de repente, después de vivir lo que es una dictadura de las más feroces, tener una posibilidad de que José Antonio Kast incluso pase segunda vuelta. Y no tanto desde el punto de vista que todos somos libres de votar por quien queremos. Mi pregunta es, ¿qué lleva a eso? Entonces, yo de repente, la experiencia suya dentro de este proceso, ¿qué lleva a esta tremenda manifestación que pone Maxi acá en el fondo, a entender de que hay una parte importante de nuestro país que estaría dispuesta a votar por Kast? Entonces uno dice de repente, el plebiscito del sí y el no, cuando ganó el no, y que había mucho voto por el sí, uno tiende a entender, no era por temor a lo mejor, era porque sí querían el sí. Y resulta que después nuestro país, en el momento de la muerte de Pinochet, comparte usted o no, se lo dejo ahí también, después que muere Pinochet empieza a ganar la derecha, porque uno de los ataques que se le hacía a un candidato a la derecha también es que había estado con el gobierno de Pinochet. Y en el momento que muere Pinochet, de ahí para adelante empieza a ganar la derecha. Entonces, me cuesta mucho entender cómo se producen estos procesos para tener algo tan duro y radical en estos momentos en nuestro país. Sí, la nuestra es una sociedad desigual, patriarcal, que tiene la cultura de la hacienda, el autoritarismo. El autoritarismo no es solo de quien manda, sino que también de quien obedece. Y eso es una cultura que se autoalimenta. Esta reflexión suena un poco abstracto, pero vamos a cosas bien concretas. Pinochet sacó el 44% de los votos del 88. Elwin sacó el 55%. Frey sacó el 58%. Y de ahí para abajo, Lago ganó con 51,5% y así. De modo tal que en Chile hay una derecha, hay un espíritu autoritario. Hay gente que cree, a mí me pasa en las calles, gente comunista, no sé qué, los vamos a matar.
hay pero que es cada vez menos. Fíjate que esto del 80-20 del plebiscito constitucional, yo creo que resume bien la situación. 44%, 20%. Kast va a sacar la votación y le va a permitir, parece ser, pasar a segunda vuelta. Va a sacar el 20% de los que quieren. Hay encuestas, ¿no? ¿Usted prefiere un régimen autoritario o uno democrático? Y hay un buen 30%, 35% en el país que prefiere una dictadura porque cree que el país va a progresar con mano dura. Tiene dos grandes temores mucha gente: la delincuencia y la inmigración, sin darse cuenta que la desigualdad alimenta la delincuencia y hay que actuar firmemente contra la delincuencia, pero también contra las causas de la delincuencia. Y en materia de migración, a ver, ¿qué familia chilena no tiene algún emigrante? En Argentina, históricamente, en muchos otros países, Australia, Suecia, Estados Unidos. Entonces, yo nada más le digo a la gente que tiene esta actitud, que a veces es explicable, porque cuando la gente tiene problemas en el trabajo, un salario bajo, carencias en el acceso a la salud, la educación, dice, pero ¿cómo más encima viene toda esta gente desde el extranjero? Sí, pero pensemos por un segundo si nos gustaría que a nuestros parientes que estuvieron fuera del país o que viven en el país o que emigraron fuera del país, si nos gustaría que los trataran a ellos o los hubieran tratado a ellos como a veces se quiere tratar a los extranjeros aquí. Y esto que ha pasado en Colchane, un gobierno que ni siquiera es capaz de poner una carpa para que haya niños que no mueran. Se está hablando de seres humanos. La inmigración tiene que ser regulada, tiene que ser con derechos. No es una postura la que yo tengo que diga, no, que venga el que quiera. No, aquí fue Piñera, el que fue a Cúcuta, a decirle a los venezolanos, un país que ha tenido un derrumbe económico brutal y un país cuyo régimen político yo no comparto en absoluto, va el presidente de Chile y dice, vengan. Y entonces les dice que les va a dar una visa de solidaridad democrática. ¿Sabes cuántos asilos se han otorgado a venezolanos? 8. Un presidente que va a Cúcuta, a la frontera, a decir, vengan a Chile, nosotros los vamos a recibir porque somos democráticos. De manera entonces que... Eso es lo que a mí me choca, porque para que ese presidente llegue al país, uno votó por ese presidente, no yo, uno, me refiero al ser humano, por si acaso, claro. La mayoría de pero el problema está que 2 veces. Así es. 2 veces, entonces ya te la doy una, pero 2 veces. Entonces uno de repente se pregunta ese tipo de cosas y uno lo ve desde esta perspectiva. La lucha contra un gobierno, contra una dictadura como la Pinochet, con muertes, con sangre, para obtener el voto, para después, eso mismo, no votar, es algo bien fuerte en nuestra sociedad. No es llegar y que pase colado eso y nosotros volver a esto y mirar a las puertas, que hay situaciones en las cuales hay gente que ha crecido con esta derecha dura que usted dice. Es raro, cíclico, pero bien raro. Pero piensa como no fue raro para mí. A los 16 años me pusieron una bomba en la casa. Yo me levanté segundos antes del estallido de la bomba y yo no estaría muerto. Y la persecución a miles de personas, los desaparecidos, las víctimas de las protestas y luego ahora también las víctimas de estas protestas. Entonces tenemos un país que mira, no es copia feliz del Edén. Es un país que arrastra la situación desde la colonia de una pequeña minoría que domina, que tiene la capacidad de convencer a un número suficiente de personas de que el mejor orden es este orden jerárquico del orden patronal. Y bueno, mira, te insisto, las perspectivas de la historia siempre son largas, no son de un día para otro. Y yo estoy seguro que tu generación, que mis hijos y mis nietos van a vivir en un país mejor. Fíjate el aprendizaje democrático. Por primera vez en nuestra historia vamos a tener, hoy día la Convención Constitucional inició la discusión de fondo después de haber hecho un trabajo muy rápido para ver los mecanismos, porque sin mecanismos no se avanza. Entonces, mira, 18 de octubre del año 2021, inicio de la redacción que va a culminar en julio de una nueva constitución. Ahí van a haber derechos consagrados, va a haber una nueva organización de los poderes públicos, incluyendo el tema de la descentralización, va a haber separación de poderes, garantías, va a haber roles para la justicia y luego tiene que haber el esfuerzo colectivo de crear los recursos que el país necesita para seguir avanzando, pero también distribuirlos mejor. Este no es un país pobre, es un país desigual. Y en ese desafío yo creo que va a ir reduciéndose cada vez más el número de personas que cree que los países se manejan como la hacienda, con el patrón,
con el autoritarismo, con una idea de ausencia de capacidad de autodeterminarse por parte de cada cual, de desarrollar sus propios proyectos de vida. Y entonces en esto uno no puede menos que tener paciencia. Ve tú lo que fue el siglo XX. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no directamente, pero vivieron en el contexto de 2 guerras mundiales. ¿Tú te das cuenta lo que fue eso? En la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. Entonces hay un mundo que está lleno de problemas, de guerra y situaciones muy duras, pero que no son las del siglo XX. Entonces, yo entiendo tu inquietud, tu punto de vista, una especie de pregunta filosófica, pero ¿cómo es posible que haya personas? Bueno, pero si es que uno se la encuentra todos los días y trata de conversar, te debe pasar a ti también, salvo que uno viva en su propio círculo y no converse con nadie, que de alguna manera lo que iba pasando también. Las redes sociales, pues me encanta la radio a mí, y perdona que te lateando tanto. No, te lateando. Pero a mí me encanta la radio por eso, porque podemos conversar. Las redes a veces encierran en los circuitos de los propios. Y si no, en los que no son cercanos, entonces insultan. Y nos vamos de insulto en insulto. Y entonces, bueno, los países van avanzando, se van construyendo. Y yo creo que Chile tiene mucha fortaleza y me encanta su gente joven, sobre todo. Y también hay cosas que han hecho las generaciones anteriores que con el tiempo, mira, la juventud, yo tengo un amigo que dice que la juventud es una enfermedad que se pasa con el tiempo. Estoy diciendo una cosa medio ofensiva, digamos, pero en el fondo las sociedades van madurando. Mira, gente que no hubiera una juventud contestataria. Eso sería mucho más complicado. Meo señala hace pocos instantes, cada piedra que se lance hoy será un voto para Kast. ¿Qué opinan ustedes de eso? Como yo conozco a Marco desde que tenía 3 meses, cuando entró con su madre a la embajada de Venezuela donde yo estaba, con su abuelo, Rafael Agustín Gumucio, prefiero no opinar. Le manda saludos acá. Estamos en las 5 plataformas, no puedo enviarla a todos. Le manda acá saludos a Gloria Muñoz, Grande Gonzalo, Gran Paso me escriben por acá. Algo que decirle a la gente, y espero que pueda volver a estar acá con nosotros. Los jueves tenemos panel político, profundizamos un poco más, así que invitado acá a su casa toda la semana. ¿Qué le puede dejar a la gente en este inicio, en este día especial para usted? Yo feliz con la invitación. Como te digo, encuentro que la radio es un maravilloso instrumento. Me da la impresión de que la gente mantiene, ¿no es cierto?, la costumbre de escuchar la radio, de seguirla. Claro, con las nuevas plataformas digitales, ahora no sé mucho cómo funcionan ustedes, pero medio online, claro. Pero la radio tiene esa virtud de dialogar. ¿Qué mensaje puede uno dar? El que piense que da lo mismo votar por uno o por otros, yo le digo, es una opinión respetable, pero es una opinión equivocada. No da lo mismo votar por personas corruptas que defienden a las oligarquías económicas, que defienden la ausencia de democracia y que defienden la ausencia de igualdad de oportunidades para las nuevas generaciones. No es lo mismo votar por esas personas que por aquellas que, con todos los defectos que puedan tener, sí se proponen tener un país más igualitario, más libertario, en donde cada cual encuentre su lugar en la vida, y eso se construye, no se improvisa, no se cae del cielo, no se regala, es fruto del esfuerzo colectivo. Claro, yo sé que pedirle a la gente que crea en aquellos que han mostrado resultados muy insuficientes en muchos campos es una petición audaz, pero creo que es una petición necesaria y por lo demás muy legítima. Gonzalo Marner, gracias por estar con nosotros, y Topito Caneo, gracias por conseguirnos esta entrevista, mi querido amigo. Nosotros nos vamos por 10 minutos, volvemos después con Restaurant Touch Fútbol y toda la fecha del fútbol chileno junto a los Sopranos, que son los gordos del fútbol que van a estar acá conversando. Maxi Prieto en los controles, nos vemos en un rato más, que estén bien, chao.